Una presidenta que fulmina a su principal directivo y luego cae ella fulminada. Un cruce de intereses políticos y fracasos históricos. Una gestión inestable de una materia sensible. Y como excusa, una batalla por David Broncano. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el puzzle roto de Radio Televisión Española. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Para hablar de los problemas de Radio Televisión Española nos podríamos remontar muchos años atrás. Desde la llegada de la democracia, los periodistas de esa casa han luchado por hacer información independiente sin injerencias políticas. No siempre lo han conseguido. Hemos vivido épocas especialmente oscuras. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración... Ni Aznar ni antes Felipe González renunciaron al uso político de la televisión pública. De Zapatero se dijo que le cambió el rumbo a esa historia, que apostaba realmente por la independencia de Radio Televisión Española. Podríamos hablar de capítulos concretos de aquella época o de las que llegaron después con Rajoy, pero todos beben de un mismo problema sin solucionar. ¿Cómo se gestiona? ¿Quién manda en la Radio Televisión Pública Española? RTVE ha tenido 5 presidentes en 6 años y 3 han sido nombrados provisionalmente. Hace unos días, en plena Semana Santa, hemos tenido uno de los capítulos más esperpénticos de esta historia reciente. La presidenta de RTVE, Elena Sánchez, fue fulminada por sorpresa año y medio después de la anterior destitución. Y no fue la única destitución de ese mismo día. Todo ha quedado patas arriba, otra vez. Hoy te hablamos de gente que probablemente no conoces, pero quizás sí deberías conocer. Hoy hablamos de la radio y de la televisión pública, hablamos de equilibrios políticos y de independencia editorial. Y hablamos también de David Broncano, el de la Resistencia. Pero vamos poco a poco. Marcos Méndez, director de evertele.com, hola. Muy buenas. Marcos, en Radio Televisión Española, ¿quién manda? ¿Cómo se toman las decisiones? Pues estamos hablando del Consejo de Administración de RTVE, que es el órgano máximo de control y de decisión de la corporación pública y al final es donde se aprueban pues absolutamente todos, los proyectos, los programas, los nombramientos, los cambios, etcétera, absolutamente todo. Actualmente está formado por 9 miembros. ¿Y a esos miembros cómo se les elige? Pues aquí empieza la vertiente política, porque los 9 consejeros de RTVE fueron nombrados en el año 2021 por 4 partidos: PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV. Ese acuerdo político dejó en nada el famoso concurso público que Radio Televisión Española había realizado para elegir a su consejo y su presidencia y que se basaba en méritos profesionales. A ese concurso se podía asistir, presentabas un programa de gestión que tú tenías pensado para RTVE, pero todo se fue al traste. Esos partidos decidieron repartirse los puestos del consejo y se dieron 3 asientos para el PSOE, 3 para el PP, 2 para la extinta coalición de Unidas Podemos y 1 para el PNV. Y además de esos 9 estaba el presidente Tornero, que sí que fue designado por consenso de todos. Ese sistema de méritos profesionales, en el que, si no recuerdo mal, un comité de expertos iba a seleccionar a 20 candidatos y luego el Congreso proponía entre esos 20 a 10 consejeros, es un sistema que llega tras la moción de censura a Rajoy, es decir, con Pedro Sánchez ya de presidente, con las nuevas mayorías del Congreso. Y sin embargo, solo 3 de los consejeros que al final se nombran estaban entre los 20 seleccionados por el comité de expertos. Es decir, el proceso se obvia. ¿Por qué se vuelve al esquema antiguo de que cada partido elige directamente a sus consejeros? El concurso público se quedó parado durante más de 2 años, precisamente porque los partidos no terminaban de estar convencidos de que fuese mediante méritos y no mediante un reparto político. Y al final lo que se impuso fue esa voluntad política de controlar Radio Televisión Española. Hubo 4 partidos que llegaron a un acuerdo, PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV, para poder repartirse los asientos del Consejo y tener el control del órgano de decisión de Radio Televisión Española, y así se hizo. Es decir, se pasó del concurso público y se optó por el acuerdo político simplemente porque los partidos políticos quisieron. Ese consejo nombra a uno de sus consejeros, a Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, pero dura muy poco.
acabó dimitiendo al año y medio porque tenía en contra precisamente a todo el Consejo de Administración. Y entonces le sustituye en el cargo Elena Sánchez, una periodista a la que sí hemos visto muchas veces en televisión y que en este caso ostenta la presidencia interina. ¿Interina por qué, Marcos? Cuando dimite Tornero, lo lógico hubiese sido que un 10º consejero entrase en su lugar. ¿Qué pasó? Que los partidos políticos están tan divididos que es imposible que lleguen a acuerdos en el Congreso y en el Senado, es imposible que se pueda renovar ese Consejo. Así que el Consejo se quedó directamente con 9 miembros en vez de 10, ya sin Tornero. Se optó directamente porque una de las consejeras que ya formaba parte de él, en este caso Elena Sánchez, pasase a ser la presidenta interina. Pero en cualquier caso se quedó un consejo completamente dividido por ese reparto político inicial. Vale, esa es la situación, el esquema con el que llegamos a 2024. Y a todo esto llega el momento en el que Televisión Española se plantea el fichaje de David Broncano, uno de los comunicadores del momento, presentador de La Resistencia, con mucho gancho entre una audiencia algo más joven que la habitual de la televisión de toda la vida. Vale, pero dime el orden de los continentes, joder, que ya me estoy enfadando. ¡Vale, ordénalos! El penúltimo. ¿El penúltimo? ¿Y el último cuál? La cosa es que los directivos de RTVE querían llevarse ese programa de La Resistencia a Televisión Española, habían alcanzado un acuerdo para 3 temporadas con el presentador y esa decisión ha pasado de ser un posible fichaje estrella a la excusa, el campo de batalla en el que todo ha saltado por los aires. Marcos, ¿qué tiene que ver Broncano en la bronca de Radio Televisión Española? Pues que todo estalló con Broncano. El contrato de Broncano estaba preparado por la alta dirección. Todo estaba cerrado, iban a ser 3 temporadas, efectivamente a cambio de 14 millones de euros cada una de las temporadas. La propia presidenta parecía estar de acuerdo, la propia presidenta lo llevó al Consejo, pero cuando llegó al Consejo, sorprendentemente, se abstuvo y, por su voto, no salió adelante ese acuerdo. Todo esto venía precedido de un lío y de una bronca previa, que era la casi nula relación entre la presidenta interina Elena Sánchez y los miembros de la alta dirección de RTVE. Por un lado, la presidenta interina, poco antes de su cese, en su última comparecencia en el Congreso, reconoció que a ella le habría gustado poder elegir a su equipo, pero que no pudo por ser interina, lo que antes decíamos. Por otro lado, desde la alta dirección se le acusaba de no respetar su trabajo, de tener un gobierno paralelo en el que ella tomaba las decisiones únicamente junto a su jefa de gabinete, que es el único cargo que nombró. O sea que además de los enfrentamientos entre los cargos del Consejo de Administración designado por los partidos, tenemos otro enfrentamiento entre la presidenta y la alta dirección, como tú dices, los cargos, digamos, ejecutivos de la tele. Y ahí es cuando llega la reunión en la que todo estalla en plena Semana Santa. Eso es. Nada más empezar el consejo en el que se supone que se iba a aprobar el contrato de Broncano, cambió el orden del día y de repente se vota por el cese de José Pablo López, que es el director de contenidos de RTVE. Y se cesa a José Pablo López, que era el principal artífice de que ese contrato a Broncano ya estuviese realizado. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la acción de la presidenta interina generó una reacción inmediata. Lucky Dain, un consejero de Unidas Podemos, propuso la destitución de Elena Sánchez, de la propia presidenta. Y minutos después de que ella hubiera cesado a José Pablo López con los votos a favor del PP, los mismos consejeros del PP votaron también por el cese de la presidenta interina. Así que en apenas una hora se cesó tanto al director de contenidos generales de Radio Televisión Española como a la presidenta interina. Y no se detuvo ahí la cosa. Al día siguiente, Medem, el otro consejero por Unidas Podemos, exigió que para votar sí a un nuevo presidente o presidenta se tenía que cesar a Alfonso Morales, que es el secretario general de Radio Televisión Española. El otro al que Elena Sánchez situaba como cabecilla de la alta dirección en su contra. ¿Qué pasó? Pues que Morales se vio forzado a dimitir y solo entonces Medem cambió su voto para que hubiese una nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Ahora te pregunto, Marcos, por esa nueva presidenta interina, pero vaya escabechina, ¿no? Fue una escabechina total y que al final se podía prever desde lejos, teniendo en cuenta esa mala relación que existía entre la presidenta interina y la alta dirección. Lo que no se esperaba, y esto no lo esperaban ni los propios consejeros con los que hemos podido hablar en Vertele, es que acabase así. Se podía esperar que se rompiese por uno de los dos lados, pero no por los dos y no de la forma en la que se produjo. ¿Quién es la nueva presidenta interina de Radio Televisión Española?
La nueva presidenta es Concepción Cascajosa, fue propuesta por el PSOE como consejera, es militante socialista declarada y de hecho ha participado en diversos actos del partido. Ella se presentó al concurso público para presidir Radio Televisión Española, aunque como casi todos los consejeros que luego eligieron los partidos, pues su proyecto no estuvo entre los 20 mejores. Conchi es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido incluso vicedecana de Periodismo y Comunicación Audiovisual y tiene un perfil muy académico. Es una consumada experta en tele, es muy reconocida en el sector, todos la conocemos en el sector. Y además en este tiempo en RTVE ha sido presidenta del Observatorio de Igualdad de la corporación. Estamos todo el rato hablando de consejeros del PSOE, consejeros del PP, consejeros de Unidas Podemos. Estoy convencido de que es una simplificación que a ellos no les gusta, porque todos son periodistas o profesionales de la comunicación o de la gestión, es gente con experiencia independiente, y ellos la reivindican, ¿no? Reivindican que aunque sean propuestos por los partidos, pues ellos tienen criterio propio. No sé si este cruce tan extraño de votos que hemos visto en los últimos días puede venir por ahí. Se supone que son libres, pero en realidad no suele ser así. Es que la verdad, los consejeros suelen votar a nivel personal, pero siempre consultan, por decirlo así, con los partidos que les propusieron. Y en ocasiones tan importantes como esta, como supone el cese del máximo responsable de los contenidos de Radio Televisión Española y el cese luego de la presidenta, pues todavía más. Los consejeros del PP, por ejemplo, siempre votan en bloque. Y luego, los del PSOE pues han estado divididos, primero porque Ramón Colom votó junto al PP durante la presidencia de Ternero y luego por esta división con Elena Sánchez. Y el caso más llamativo y el más importante para la resolución de todo lo que ha pasado en Radio Televisión Española ha sido el de Unidas Podemos. Los dos consejeros parten de una coalición electoral que, como todos sabemos, se rompió y ahora sus consejeros también van por separado. Roberto Laquidain es próximo a Podemos y Medem pues es un poco un verso libre, pero es verdad que sigue un poco respecto a Sumar. Él proviene del PCE, que se integra en Izquierda Unida, que se integra a su vez en Sumar. Entonces, no tiene una relación, por decirlo así, tan directa, pero sí que responde un poco a esa división de la coalición, con Laquidain con Podemos y con Medem por Sumar. Llegados a este punto y a este escenario tan negro que nos pintas, Marcos, hagamos un ejercicio de contraste. Le he pedido a mi compañera María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es, que vive en Reino Unido, que nos cuente cómo funciona esto en la BBC. Hola, Juanlu. Pues la BBC tiene una estructura y unas reglas claras que están por escrito para proteger su misión de informar de manera imparcial. Y lo que vemos es que, por un lado, no hay políticos ni personas afiliadas a partidos gestionándola. Pero esta gestión pues depende de un consejo de profesionales que no son políticos, son a veces pues, abogados, reguladores, expertos en televisión. Y la parte de la gestión editorial, que es la más importante, pues depende de un director general, que es la figura más poderosa y tiene plena libertad para la programación. Hay también tentación de interferencias políticas, esto no es un paraíso, pero se encuentran siempre estos intentos con el obstáculo de las reglas escritas que están muy claras y lo impiden, y la verdad es que protegen a sus periodistas. Diariamente lo vemos en la BBC, pues los periodistas cuestionan sin parar, interrumpen a primeros ministros, sindicalistas, diputados, a cualquiera que se les ponga por delante si no dicen la verdad o no contestan a una pregunta. Y por todo esto vela un regulador, además, que es Ofcom, se encarga de la radio y la televisión y está un poco a cargo de que se respeten las reglas y también de atender las quejas del público. La BBC en el Reino Unido, como resultado de esto, es el medio que tiene los índices de confianza pues, más altos. Marcos, esto de que cada vez que hablamos de televisión española acabemos hablando de la BBC, supongo que en el mundo experto de la gente que cubrís diariamente la información, la actualidad sobre el sector de la televisión será un tópico, ¿no? Estaréis hartos ya de la comparación. No sé si crees que es un referente que realmente nos ayuda a solucionar este puzzle roto de la televisión pública en España. La BBC es un referente claro en todas las televisiones públicas del mundo. Su forma de gestionarse yo no creo que fuera aplicable a España, pero lo que sí que es cierto es que en 2018 y 2019 se marcó un camino que debería haberse acabado. Un concurso de méritos que eligiese a un consejo por sus méritos y según sus proyectos de gestión y no solo según la política.
Cada vez que el Consejo de Radio Televisión Española y por lo tanto su presidencia dependa de un acuerdo político, el Consejo de Radio Televisión Española y su presidencia va a estar politizado. Y siempre va a haber un consejo dividido que a la mínima va a generar bloqueo de la institución y va a generar que pase esto. Radio Televisión Española lleva 3 presidentes en 3 años. Eso es lo que no es normal. Marcos Méndez, compañero, director de vertele.com, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o Criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.